Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar ahí y compartir esta charla de esta tarde que esperemos que les resulte interesante. Antes de presentarles a la protagonista de hoy, a Raquel García Uldemolins, ya empezamos bien con tu segundo apellido, que es más conocida como Raquel Gu. Eh, pues tengo que decir bueno, que esta charla, una vez más, está integrada dentro de la 18ª edición de Santa Cruz Comic, organizada por la Fundación Cinemas Comic y la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna. Y que es posible, este evento y todos los que están enriqueciendo este programa, gracias al patrocinio de la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, del Cabildo de Tenerife y del Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural. Una vez dicho esto, veremos un vídeo de uno de estos patrocinadores y luego por fin nos encontraremos con Raquel. Bueno, pues estamos de nuevo aquí. Ahora sí, Raquel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me alegro mucho de verte por aquí y que además pronto te veremos incluso personalmente, así que esto ya Sí, suena sí, a sí, sí. novísima normalidad. Ya luego comentamos esta cita. Ujú. Pero por ahora, bueno, te presento brevemente para aquellos que no te conozcan, aunque tú luego seguro que nos darás más pistas todavía sobre eh, tu actividad y tu vida. Bueno, Raquel nació en Barcelona en el año 72, Ujú. 1962, y estudió filología. Bueno, ya eso ya lo habíamos comentado una vez que nos emparenta, ¿no? Nos relaciona, porque yo también soy filólogo, pero en una familia donde todos eran dibujantes, por lo que creo, ¿no? O casi Sí. todos, y entonces, bueno, pues también compaginó esa pasión desde pequeñita, ¿no? Trabajó como editora muchos años y en un determinado momento pues le surgió la oportunidad, creo, de hacer una portada concreta muy famosa, la de Tombuctú de Paul Auster. Ujú. Y bueno, ahí arrancó un poco esta nueva etapa de su vida que fue en el 2006, en la que empezó a pues, hacer portadas, colaborar con varias editoriales. Ya eso le dio un poco pie a establecerse por su cuenta y trabajar un poco como ilustradora, humorista gráfica, pero también como traductora, que creo que no lo ha abandonado nunca, ¿no? Esa Ujú. segunda actividad profesional. Pero bueno, te independizaste, digamos, de una oficina, me imagino. Sí. Y bueno, ahí también empezó a colaborar con muchísimas publicaciones. La verdad que empiezas a mirar tu currículum y has trabajado en muchísimas revistas y sitios, ¿no? Aquí tenía Time Out, por ejemplo, donde haces una viñeta que recopilas en tu primer libro que se llama Canalladas, ¿no? Ujú. O no sé si estoy inventándomelo yo. Eso lo vi No, no. en Humoristán, está bien, ¿no? Sí, sí, está bien. Y luego también sacas un segundo libro con Panini en el 11, Ujú. que tiene los dos tienen como relación las relaciones padres y niños, ¿no? Ujú. Así que es muy interesante. Y sigues dibujando para muchos medios digitales, ¿no? El 2014 fue un año particularmente movido, ¿no? Te integran dentro de un álbum colectivo de autoras que se llama Enjambre, Norma, ¿no? Ujú. Y también pues ilustras con Hot Down, que fue una revista bomba, ¿no? Del momento, tanto la versión de infantil como la de adultos. Y, y también empieza tu colaboración, que también ha sido muy importante y muy productiva, con Clara Grima, ¿no?
que esta divulgadora de las matemáticas muy, muy importante y conocida en España, ¿no? Y en general también con otros, yo creo que eso te abre la puerta también a muchas cosas divulgativas y a webs y a publicaciones divulgativas que ha sido también, yo creo que muy interesante tu aportación a esto, ¿no? En el 15 también te inicias en los álbumes infantiles, ¿no? Y desde entonces has hecho varios más. Y el 17, quizás es el momento clave, que también para lo que vamos a hablar hoy bastante, que es la aparición primero en catalán de Estoy Estupenda, ¿no? Sí, Bueno, Estic Estupenda, no muy sé cómo bien. será en catalán. Y luego, un año después, en el 18, la publicación por Navona Editorial de ese mismo título ya en castellano. También en el 19, bueno, los tengo aquí, los dos, voy a enseñarlos, aunque no podemos proyectar imágenes, pero sí los vemos. En el 19 sale Sana Sanita, este libro diario de un enfermero de pediatría, luego hablaremos también de él. Y desde entonces, pues también has colaborado con la Universidad de Sevilla, con dos cómics divulgativos muy interesantes, que ya la última vez que nos vimos te comentamos que nosotros los profesores lo usamos habitualmente, que son el de la tabla periódica con mucha vida, tanto ese como el de científicas en el 20, ¿no? Y bueno, actualmente sigues en esa triple actividad, traduciendo, ilustrando y haciendo humor gráfico. Sí. Y bueno, en ese sentido, apunté aquí una cita que sueles decir de Nuria Pompeya, pionera del humor gráfico, luego también hablaremos de ella, que dice algo así como: con humor se dicen las cosas de una forma más civilizada. Yo creo que eso puede ser un buen arranque. Si te parece, sabes que luego la gente se sumará y los animamos a que hagan preguntas y digan ellos esta conversación. Pero si te parece, empezamos con esta triple actividad que acabo de nombrar. La de traducir, ilustrar y hacer humor gráfico. ¿Cuánto espacio de tu vida ocupa cada una de estas actividades y qué nos puedes decir de ellas? Pues va fluctuando. En el pasado traducía más que ilustraba, pero ahora es casi al 50%, lo cual pues para mí es un lujo. O sea, son dos facetas que me encantan y a mí me gusta decir que en el fondo todo es traducir, porque por un lado traduzco textos, pero por otro lado también traduzco imágenes en dibujos, ¿no? Entonces, bueno, es un poco así pilladito, pero, pero a Ya. mí me gusta verlo así, ¿no? Todo tiene su parte creativa también, su parte de rigor también, sobre todo cuando hablamos pues, de dibujos relacionados con la divulgación, ¿no? Pero bueno, son facetas que creo que en mi caso son un poco complementarias y que, bueno, me siento muy bien en las dos y también me sirven un poco como higiene laboral, por decirlo así, ¿no? Porque cuando me llevo muchas horas dibujando, pues ponerme a traducir me refresca y viceversa también, ¿no? Ahora te perdí. ¿Me perdiste? Paraste de Ah, hablar. Vale, vale, ah, perdona, sí. perdona. No, no, es que pensé que había estado hablando porque estoy mirando al mismo tiempo la otra pantalla y tiene un retardo en Ah, Facebook. vale, vale. Mira, cité también antes y sé que dentro de tu panteón de, de influencias y de gente que admiras, pues hay gente tan importante como Schulz o Claire Bettecher o Gary Larson, estuvimos hablando de ellos un día, pero sí me gustaría que hablaras de Nuria Pompeya, ¿no? Porque me gustó mucho lo que decías de ella, qué influencia tiene, y un poco tu relación con esa tradición de las mujeres humoristas gráficas bueno, que ahora representas también, ¿no? Ujú. Bueno, Nuria Pompeya es una referencia muy importante, no solo por ser mujer, ¿no? No solo por ser mujer humorista gráfica, sino porque además pues, tiene un trazo, una manera de contar las cosas que me atrae particularmente. Yo la obra de Nuria la conocí porque mi padre y mi madre pues, tenían libros de humor gráfico en casa y bueno, pues había libros de Peric, de Forges, de Nuria
Y bueno, y el primer libro de Nuria que cayó en mis manos fue Mujercitas. Y es un libro que, bueno, todavía lo tengo por aquí. Y la misma edición que estaba en casa de mis padres. Y bueno, es un libro que me acompañó en una etapa de la vida, em, digamos, un poco clave, ¿no? Porque sí que es verdad que pues, apenas aprendí a leer, pues todo lo que corría por casa pasaba por mis manos y leía de todo, lo entendía más o lo entendía menos, pero leía de todo, a nivel de humor gráfico me refiero. Y bueno, y el libro de Nuria es uno de estos que fui releyendo con los años, ¿no? Y bueno, pues por circunstancias de la vida yo perdí a mi madre a los 13 años, que es, bueno, esa edad de la preadolescencia, un poco complicada. Y bueno, digamos que encontré un tipo de referente femenino en ese libro y en la obra de Nuria, ¿no? Que además de, bueno, de influirme a nivel gráfico, pues también me influyó un poco de cara a formarme pues algunos conceptos clave sobre el rol de las mujeres, ¿no? En el humor gráfico y en la vida en general, ¿no? A partir de su obra. Ujú. Muy bien. Y en ese sentido, Raquel, sé que has colaborado y trabajas activamente en la Sociedad de Autoras de Cómic. Eh, eh, ¿Cómo va ese tema de visibilizar y recuperar un poco a estas autoras que, bueno, por las razones que fuera, no tuvieron el protagonismo que merecieron, ¿no? En la sociedad española, ¿no? En el medio del cómic. Mm. ¿Estáis trabajando en esa línea o ya no tanto? No sé. Este es un trabajo que nunca se puede abandonar, ¿no? Porque estamos, bueno, estamos afortunadamente en una época en la que, en la que el contexto cultural pues favorece un poco, ¿no? La recuperación de todas esas figuras, pues a la par que se está visibilizando el trabajo de científicas o de escritoras, ¿no? Y lo decía Ana Miralles en el prólogo a Enjambre, precisamente, Ujú. que hay que ir desbrozando periódicamente, ¿no? Me gustó mucho la Sí, metáfora, ¿no? Porque por mucho empeño que se ponga, pues la maleza acaba volviendo a crecer y a tapar, ¿no? Algunos nombres y hay que ir desbrozando de forma periódica. Y por suerte yo creo que cada vez somos más desbrozando autores y autoras, aficionados y aficionadas, aquí engloba todo el mundo, ¿no? Existe esa voluntad, ¿no? Ese interés de ir un poco más allá, ¿no? Porque también es verdad que el ser humano, eh, por naturaleza, suele ser un poquito perezoso, ¿no? Y a veces buscar un poco más allá ujú, nos cuesta. Y más cuando hay tal avalancha de novedades cada semana prácticamente, ¿no? Tampoco nos lo pone fácil eso, ¿no? ya. Entonces, bueno, cuando se enciende ese interés por buscar, por ir un poco más allá de lo que nos ofrecen los algoritmos de las redes, es cuando una se encuentra con sorpresas pues muy, muy interesantes y muy agradables, la verdad. Muy bien. Vamos a centrarnos, si te parece, ya en el humor gráfico, Ujú. en la viñeta. Antes te preguntaba por el espacio ocupado en tu vida, pero ahora te quiero preguntar por la satisfacción que te genera, ¿no? Yo sé que hemos hablado una vez de la viñeta, ¿no? Y de lo que representa. Y bueno, me gustaría que me dijeras qué es para ti el humor gráfico y cómo lo vives. Buah, para mí, no sé, es muchas cosas, ¿no? Pero mira, te diría que por el hecho de ser muchas cosas, es como una navaja suiza, de esas que vas sacando artilugios, ¿no? Porque a veces te hace reír, a veces te indigna, a veces te hace reflexionar y vale para todo eso, ¿no? Vale para todo eso y más. Y como autora, pues para mí es una vía de escape, una vía de reflexión, es
un lugar donde puedo depositar y expresar un poco la mala leche, si me Sí, apetece, o contar cualquier burrada que me haga reír, ¿no? Pues, las tiras de Las Estupendas que publico semanalmente en el Jueves, hay varios ejemplos de esto que estoy diciendo, ¿no? Porque hay desde tiras un poco más reflexivas hasta tiras que son, pues auténticas burradas, ¿no? Pero bueno, es algo que disfruto mucho haciendo y que espero poder hacer muchos, muchos años, incluso cuando sea una ancianita. Si me aguantan el pulso y la vista, yo quiero seguir haciendo tiras. muy bien. Así eso esperamos, nosotros viéndola. Que, sí, me acabas de recordar con esto que dices de las navajas suizas. Hoy mismo sale en el Roto, en el Roto del País, una sobre el volcán, que claro, es una cosa que ahora nos está tocando a todos muy de cerca aquí en Canarias y bueno, en general en todos lados. Y, y es literalmente una viñeta hoy muy de serenidad, ¿no? De decir, de pena, ¿no? Y no tiene nada de humor, ni negro, y entonces me hizo gracia porque digo, efectivamente sirve un poco para todo la viñeta, ¿no? Y en ese sentido está siendo muy interesante. Tenemos ya preguntas, así que empezamos, si te parece, te empiezo a leer algunas. Yo ¿De estoy así con acuerdo? la cabeza dando vueltas porque tengo la otra pantalla, ¿vale? Me pregunta Pedro Julio si hay alguna autora o autoras que crees que es imprescindible que conozcamos su obra y que haya pasado desapercibida para el gran público. Ah, A raíz de la pregunta anterior. a raíz de la pregunta anterior, imprescindible. No sé, Nuria, por ejemplo, creo que es imprescindible para quien no la conozca. Nuria Pompeya hace relativamente pocos años era todavía bastante desconocida. Hoy en día creo que todavía no es una persona que se conozca mucho. Prueba de ello es que no se le han dedicado recopilatorios ni, ni grandes exposiciones en grandes centros, ¿no? Sí que en el Colegio de Periodistas de Barcelona se le dedicó una exposición hace unos años y luego en la Biblioteca Can Fabra también se le dedicó otra en la que algunas de sus obras eran reinterpretadas por autoras actuales como Ana Belén Rivero o como Flavita Banana. Yo misma también estaba allí. Y luego hay algunas autoras muy interesantes que estoy descubriendo en el New Yorker, como Liana Fink, que es una autora bastante joven, con un trazo aparentemente desgarbado, pero que no le resta ni fuerza, o sea, no le resta punch ni ironía al mensaje, ¿no? Y es una autora que también encuentro muy, muy interesante. Qué bien. También pregunta Pedro Julio si has tenido que cambiar alguna viñeta, supongo que pone obra tuya, por Ujú. presiones externas, teniendo que autocensurarte o cambiar el planteamiento para no sufrir represalia. Empezamos duro aquí. Mira, la verdad es que he tenido la suerte de que esto me ha pasado poquísimas veces. Y me ha pasado más porque me he cortado yo a la hora de plantear algo Ujú. que no porque me lo hayan dicho desde fuera, ¿no? Desde fuera sí que una vez me afearon una palabra que consideraban malsonante en un chiste, pero es que el chiste sin esa palabra no funcionaba y tampoco había para tanto, ¿no? Ya. Y luego sí que es verdad que hay una autocensura que a veces nos imponemos, mm, sin ser muy conscientes de que nos las estamos imponiendo, ¿no? Los autores. Y a veces te encuentras delante del papel a punto de dibujar la viñeta y dices, no, este tema mejor no lo voy a tocar. Y esa es esa autocensura, ¿no? Que hay que ir contra eso, ¿no? Porque creo que no podemos Ujú. dejar de comentar lo que opinamos o satirizar o vapulear incluso, ¿no? Muy bien. Hablamos un poquito de Estoy Estupenda, ¿no? Venga. ¿Estás de acuerdo con que eso marca un poco un antes y un después o no? ¿O para ti fue un trabajo más que, me refiero, exponencialmente se te conoció más o pasaste a otro nivel o no con Estoy Estupenda? No sé si se me conoció más, no creo que sea tan conocida, pero lo que sí que es verdad es que para mí Estoy Estupenda sí que supuso un antes y un después,
porque a raíz del libro pues llegó la posibilidad de publicar la tira en El Jueves, ¿no? Haciendo crecer a esos personajes y ofreciéndoles más aventuras, ¿no? Cotidianas, por así decirlo, ¿no? Pero la verdad es que pasó también de ser una obra centrada en un personaje y sus personajes secundarios a ser una obra totalmente coral, hasta el punto que la tira, al principio en El Jueves se llamaba Estoy estupenda y ahora se llama Las Estupendas. O sea, le cambié el nombre por eso, ¿no? Porque ha devenido en algo totalmente coral y la que digamos era la protagonista del libro, que no tiene nombre, la llamo La Estupenda, y es la única que no tiene nombre, ya deja paso a tiras que están protagonizadas por el resto, ¿no? Entonces, o sea, ha evolucionado así, ¿no? También la línea ha cambiado mucho. Bueno, ha cambiado mucho, ha evolucionado, ¿no? Pero los personajes me gusta mucho ver cómo van creciendo, no solo a nivel de personalidad, sino también a nivel de trazo, ¿no? Porque si alguien tiene el libro y consulta las tiras por Instagram o así, verá un poco cómo han ido cambiando un poco las facciones, incluso el trazo se ha vuelto menos amable, por decirlo así. No es que tenga un trazo muy tosco, pero sí que, bueno, ya son un poquito más sintéticas, diría, incluso, ¿no? Y a ¿Y mí si me se gusta refleja más. también en la personalidad de ellas o no? Yo creo que sí, pero claro, yo es que no puedo ser muy objetiva. Yo las conozco a Ya, todas como si fueran mis hijas, ¿no? claro, Entonces, claro. Y luego sí, también tienes además de estos dos cambios que acabas de señalar, la aparición de Angus, ¿no? Un personaje sí, clave que no estaba en el libro y que ahora exacto, tiene un protagonismo bastante simpático en las tiras, ¿no? exacto. Angus es mi preferida. Todas son un poquito alter ego, pero yo creo que todas son un poquito alter ego de todos, ¿no? Porque a veces tenemos un día que nos levantamos muy Angus o que nos levantamos muy Cándida o que nos levantamos muy Cleo, que es la que tiene un punto más frívolo, ¿no? Entonces, bueno, Angus es un personaje que le tengo un especial cariño porque, bueno, surgió así nueva, surgió en una viñeta, am, en una tira muy concreta. Luego hay una tira que cuenta el porqué de su nombre, que en realidad es que es hija de Angus Young, del Ajá. guitarrista de AC/DC. Y, y bueno, es un personaje que se presta mucho a hacer reflexiones muy negras, ¿no? Muy negras, pero Ujú. que no por ser muy negras dejan de ser reales, ¿no? Y ayuda a quitarles hierro. Angus casi siempre está hablando de la muerte, pero con un tono como digamos, no sé, sarcástico, Sí, entre siempre, resignado y sarcástico, sí. siempre hace como un contrapunto después, ¿no? Dice la superfrase y luego dice, venga, Sí. chicas, volvamos a sonreír, ¿no? Sí, sí, como una de Es las buenísimo tiras eso. más recientes que se están Mm, sacando una foto, ¿no? Y sí, ella, mientras todas están posando con su sí, mejor cara y su mejor sonrisa, Angus dice, bueno, cada vez que nos hacemos una foto así, pienso en que llegará un día en que cuando la miremos habrá empezado a faltar gente. Claro, a las claro. otras se les torce el gesto. Y entonces Angus dice, venga chicas, sonreíd, ¿no? Qué bueno. Sí, Mira, nos pregunta también Mafe, bueno, le agradece que nos dediques un ratito, que lo un hago placer. ostensible, y pregunta también por la censura. ¿Crees que la censura actual que se ejerce por presión social y sensibilidades varias ha influido en la historieta satírica, ya sea para bien o para mal, dice ella? No sé hasta qué punto, pero posiblemente un poco sí ha influido. Evidentemente habrá autores a los que toda esta cultura de la cancelación les resbale, ¿no? Pero muy probablemente habrá otros que quizás se piensen dos veces antes de hacer una tira, una viñeta sobre algo muy polémico, ¿no? Y no lo digo, o sea, vuelvo un poco a lo de antes, ¿no? No lo digo como que un día te levantas y dices, no voy a hacer viñetas sobre esto, sino que ya es como un mecanismo casi involuntario, ¿no? Que si puedes tocar otro tema, dejas de tocar, no sé, mm, el tema que pueda cancelarte, vamos a decir así.
Ujú, No sé, de todos modos, esto también depende con el pie que te levantas cada día, ¿eh? Porque si te levantas más guerrera, a lo mejor ya te da igual, ¿no? Pero sí que cierta influencia ha tenido. Yo creo que eso es innegable. ujú. Yo te decía una vez que hablamos de esto que, que en cierto modo también me parecía que tenía mucho riesgo esa parte que haces tú, que no es tanto sátira política, sino costumbrismo o intimidad o no sé, un poco un retrato generacional en cierto modo, eh, que también tenía como mucho mérito lo de sacar ahí un poco las tripas y ponerlas, ¿no?, sobre la mesa. Y te preguntaba si lo consideras más arriesgado o no que la satírica. Eh, tu respuesta era que la satírica era más arriesgada. Pero yo sigo pensando que ese vencer el pudor y ser capaz de decir cosas que quizás no cualquiera confiesa en un dibujo, también tiene mucho riesgo, ¿no? ¿O no? Probablemente sí. Lo que pasa es que en ese punto de inconsciencia que me da, pues, contar eso me parece tan normal y luego te estoy diciendo que, uy, 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 la cultura de la cancelación y meterse con temas polémicos, pero a lo mejor me estoy metiendo en charcos que conllevan o entrañan más riesgos asociados que lo otro, ¿no? En todo caso, ahí están. Vale. En ese sentido, también es curioso esa, una afirmación que haces alguna vez has hecho de que cuanto más íntimo, digamos, es el asunto que tocas digamos, más, quizás la reacción genera una reacción más interesante a nivel comunicativo, ¿no? Con la gente, ¿no? Ese tipo de identificación. No sé si de nuevo generacional bueno, de todo tipo que se produce ahí, ¿no? Con la viñeta. Sí, es curioso porque a veces en tiras o viñetas en las que cuento algo como un poco más íntimo, y pienso, cuando la comparto, pienso, esto no, la gente no va. Y realmente luego son las que más comentarios tienen o las que más éxito tienen, porque en el fondo la gente se ve reflejada. O sea, algo que yo puedo considerar que es como íntimo, que me ha pasado a mí, en realidad es más universal de lo que yo me puedo imaginar, porque en el fondo, en esta vida, todos pasamos más o menos por lo mismo, ¿no? Así a grandes rasgos me refiero, ¿no? Y también compartimos pues una cultura y un pozo que viene desde hace milenios, que hace que reaccionemos de forma parecida a muchas situaciones, ¿no? Entonces, aquí le encuentro la explicación un poco. Muy bien. Nos pregunta también Rumén Mm. si, bueno, también da la enhorabuena por la charla, y si crees que es más difícil editar un cómic o más fácil que hace unos años. Él dice de los 80, pero los 80 tú eras una niña. Así Eh, que a pongamos ver, que hace un par de décadas o lo que sea, hace o un par de nada. décadas. Puede que sí, porque la verdad es que hoy hay más cómic que hace un par de décadas, ¿no? La oferta es más amplia. Prueba de ello es que muchas grandes superficies dedican una parte al cómic y esto, pues hace un par de décadas no ocurría, ¿no? Em, no sé si es más fácil, o sea, no sé si eso lo hace más fácil, o sea, se publican más cómics, sí, pero quizá no es tan fácil porque también, y a ver, creo que tiene una parte de sentido, los editores también quieren asegurarse el tiro, ¿no? Cuando publican algo, entonces es lógico bueno, que haya quien quiera un aval de una cantidad de seguidores en las redes o así, ¿no? Pero luego siempre hay valientes que apuestan por otro tipo de publicación, ¿no? Que mientras a estos valientes les guste, encuentren que tiene una calidad y que hay algo que contar, pues eso lo lanzarán, ¿no? Am, digamos que ni sí ni no. O sea, por un lado parece que sea más fácil, pero no creo que lo sea tanto. No sé si le he contestado la pregunta o si lo he Sí, liado más, pero yo creo que sí, si no que 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 vuelva a vuelva a hacer otra, preguntar. que Sí, vuelva a que preguntar insista. otra.
Mira, tengo que parar un minuto porque estamos justo en el meridiano del asunto, aunque está yendo muy rápido, la verdad. Para recordar de nuevo que estamos en un encuentro con autoras organizado en el marco de la 18ª edición de Santa Cruz Comic, que organiza la Fundación Cinemas Comic y la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna, y que tiene el patrocinio de la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, del Cabildo de Tenerife y del Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural. Tenemos otra pregunta de Lucas, que nos da también las gracias por el ratito y alaba tu pasión, la pasión que demuestras, que es verdad, que yo ya te lo dije una vez. Y nos pregunta si, bueno, que hay gente en estas actividades que son futuros dibujantes, que necesitan, digamos, apoyo y consejos, si te atreves a darle alguno. Que dibujen un montón, que no paren de dibujar. Ese creo que es el consejo el mejor consejo que les puedo dar, porque incluso pues en los momentos así bajos que ves que, bueno, que te entra poco trabajo o así, solo te queda una cosa y es esa, es dibujar, es seguir dibujando, seguir contando historias. Luego lo otro ya irá viniendo, porque a medida que vayas dibujando historias, pues a lo mejor te entrarán ganas de moverlas y de llamar a puertas, ¿no? Mi consejo es no parar de dibujar, no parar de trabajar nunca, de crear. Y Muy bien, algún día llegará la recompensa. Más pronto que tarde o más tarde que pronto, no sé, pero llegará. muy bien. Es un buen consejo. Volvamos brevemente a Estoy Estupenda o a las estupendas, como quieras. Mm, Pero sí que me interesa que el libro un poco, mm, para los que no lo conozcan y tienen que avanzarse ya, luego al final hablamos de la oportunidad que van a tener de tenerlo firmado por la autora. Em, El libro aborda temas como la edad y el deterioro físico que lleva aparejado, o bueno, los cambios más que el los deterioro, cambios, para sí. no ser súper negativo. Las relaciones de pareja y el miedo, digamos, a quedarnos solos o solas, ¿no? Mm, Eh, la irrupción de la tecnología y cómo se ha metido en nuestras vidas, para bien o para mal, por medio de las redes sociales. Eh, ¿Son esto, tú crees, todavía hoy o con el tiempo que ha pasado desde el 17, los ejes sobre los que gira la madurez, es decir, nuestras vidas o no? No lo sé. me temo que sí. Me temo que sí. Me temo que sí, porque es inevitable, bueno, pues que al pasar, pues, esa frontera, ¿no? De los 40 empecemos a hacernos preguntas, ¿no? A cuestionarnos qué es lo que hemos hecho, hasta dónde hemos llegado, como que evaluemos, ¿no? Un poco nuestra vida y todo lo conseguido hasta entonces. Y sí que es un momento, no sé, donde puede surgir alguna crisis. Lo que pasa es que 5, 6, 7 años después, ya se te pasa, ¿no? Pero 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 sí, sí, yo creo que el momento es ese, lo que pasa que, bueno, con el paso del tiempo también lo vas desmitificando, ¿no? Que eso es lo importante. Muy bien. Mm, En ese sentido, tú ya has dicho muchas veces que no, evidentemente que Estoy Estupendo, Las Estupendas no son, no es una tira o no es un libro para mujeres mm. exclusivamente. En ese sentido, ¿cómo podríamos considerarlo más? ¿Un libro que intenta reflejar, dar una generación o un momento determinado? No sé cuál sería un poco la definición, de qué va Las Yo Estupendas. diría que el libro Estoy estupenda, va de un momento vital, de este momento vital de la madurez plena, ¿no? En el que es inevitable que sintamos vértigo, que tanto si somos hombres como si somos mujeres, sintamos ese vértigo existencial, ¿no? Por un lado, ya no somos esos eternos adolescentes o veinteañeros que parecía que éramos a los 30 y pico, y vemos que por delante, bueno, el camino es un poco más arduo, ¿no? Hay unos cambios físicos a los que no nos queda otra que adaptarnos, que eso también es lo sabio. Incluso hay una viñeta con Darwin dando su argumento ahí en el libro.
y creo que es eso, y me gusta que digas que no es que no es un libro para mujeres, ¿no? Porque, a ver, ¿está protagonizado por mujeres? Bueno, pues yo soy una mujer, lo he dibujado, pues la protagonista es un poco mi alter ego, las amigas, pues, está por ahí mi hermana, está alguna amiga también ahí dibujada. Uma es una amiga mayor que yo que me ha hecho un poco de sensei o de hermana mayor, y luego Lida es otra amiga también, pues muy, muy querida y cercana. El resto son todas una especie de popurrí, ¿no? Pero bueno, porque reflejo un poco mi entorno, pero uno de los primeros lectores de Estoy Estupenda fue El Chico Triste, que es un humorista compañero, y me escribió, me dijo, me ha encantado, me he sentido identificado, y pensé, bingo, ¿no? O sea, lo que pasa es que, claro, mm, se tiende a ver que un libro de humor gráfico protagonizado por mujeres es un libro para mujeres, y no. No, hay que superar ese prejuicio, ¿no? De que el universal es masculino, ¿no? De que el protagonista de la viñeta, pues si es un hombre es para todos, si es una mujer es solo para mujeres. Hay que saltar esa valla un poco, ¿no? Porque todo lo que cuenta Estoy Estupenda, salvo un chiste, creo, que es concretamente sobre los inicios de la menopausia, el resto es aplicable a todos los sexos, géneros, a todo, a todo. Muy bien. Bueno, Mm. que estamos en crisis Ay, de edad. Pregunta también Pedro Julio, y me parece interesante para continuar con esta misma reflexión. Si crees que tus dibujos o tus historias, tus viñetas, son suficientemente universales para que gusten en otros países o son muy españoles y no solo pueden entender nuestras claves nacionales. yo diría que dentro de lo que es Europa y de países, no sé, como Francia o Italia o Portugal, creo que es un humor que puede funcionar. Creo que puede funcionar. Hace poco hablaba de estas tierras con un editor para un proyecto, y, y él me decía que él las veía en países como Francia o como Italia, ¿no? Yo no tengo experiencia en este sentido publicando humor gráfico en otros países, porque lo que he publicado con otros países han sido los libros que hago con Clara Grima de divulgación, que se han publicado en Canadá, en Francia, en En China y China, en, en y en China lo vi otro Corea, día, y en Corea impresionante. del Sur. Y claro, sí que en los libros de Clara sí que hay algún gag, alguna cosita. No tengo ni idea de cómo lo habrán traducido en China o en Corea, pero bueno, no creo que sea un ejemplo que me pueda servir como referencia, ¿no? Porque es otro campo distinto, digamos. Veremos, veremos. Vale. Y está claramente, es claro una invitación a que dejes ese salto. Ujú, Pregunta también una oyente que está intentando tomar un poquito más en serio lo de ilustrar ella, ¿no? ujú. Y que si también le podrías dar un consejo a la hora de presentar los portfolios. Bueno, que presente lo que realmente le guste, aquello de lo que ella esté realmente satisfecha. Además de que nunca deje de dibujar, de que dibuje, 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 como hemos dicho antes, pero que cuando vaya a presentar su portfolio, presente lo que realmente la hace sentir orgullosa. Eso le diría. Y que no se amilane ante negativas y rechazos, porque el no es como muy fácil de tenerlo en la boca, que no, que no se, que no la echen atrás los rechazos. Muy bien. Te quería preguntar, que antes me olvidé de citarlo en tu presentación, una cosa muy especial que haces, que es colaborar como viñetista en programas de televisión y radio, que yo creo que es Ujú. una cosa muy novedosa que puede sorprender a la gente, ¿no? Yo Sí, vi en tu Instagram hace poco una que hacía sobre las vacunas para la televisión animada, ¿no? ¿Era televisión o radio esto? era televisión, La de sí, vacunas para todos sí. y con una África humanizada ahí que se queja de que no le han llegado ya vacunas.
me Mm. pareció precioso y bueno, cuéntanos un poquito esa experiencia, sobre todo en el sentido de los nuevos caminos que está cogiendo el humor gráfico, ¿no? Sí, esto las, hay dos partes, ¿no? O sea, la parte de la radio es una aventura que duró un año. Este año el programa para el cual colaborábamos, porque éramos 7 dibujantes, estaba ahí también Alex Saló o Cap, el mismo Cap también estaba. Em, Esto ha sido una aventura que ha durado un año y que, pues, por temas de guión o de lo que sea, pues este año no lo han hecho, pero era una viñeta que se colgaba en las redes del programa de radio y luego cada viñetista pues hacía pues, su pequeño comentario sobre la viñeta con un tono un poco, no sé, era una viñeta un poco editorialista también, ¿no? Con plena libertad para elegir tema y tal. Lo de la tele funciona desde, creo que desde 2015. Llevamos ya unos años. Inicialmente asistíamos al plató a dibujar en directo sobre temas de actualidad. Es un programa matinal que se llama Els Matins, de TV3, conducido por Lidia Heredia, que es una grandísima periodista. Y bueno, cuando llegó toda la problemática del COVID, hubo que buscar una alternativa porque no era posible ir a plató, ¿no? Entonces, pues al grupo de viñetistas, porque también somos unos 9 o 10, se nos ocurrió pues que las viñetas fueran animadas, ¿no? Para darle como un toque diferente, ¿no? Es una animación bastante básica, porque ninguno de nosotros somos expertos animadores, pero bueno, tiene su gracia, ¿no? Jugar con eso y aprender un poquito a animar las escenas. Y es como montar una pequeña peliculita de dibujos animados, ¿no? Eh, a mí me gusta más personalmente ir a dibujar en directo, porque está ese vértigo de que te dicen el tema 5 minutos antes de salir, estás en la mesa con los tertulianos y vas cazando las ideas al vuelo, ¿no? Y eso era muy, muy, muy divertido y muy, muy vivo, ¿no? Y ahora, bueno, pues la diferencia es que tenemos la comodidad de que no tenemos que desplazarnos, lo hacemos desde casa, lo enviamos, pero también es divertido, ¿no? Es divertido explorar el humor gráfico en estas otras vertientes, ¿no? Porque también, pues como citábamos a Darwin antes, hay que ir adaptándose al medio y cuando el medio son también las redes y toda la parte digital, pues es divertido también encontrar esos nuevos caminos. Sí, sí, cada vez medios más, nombrábamos la otra vez al New Yorker, ¿no? Que es uno de Ujú, los templos, ¿no? Del humor gráfico y también está apoyándose cada vez más en sus redes, ¿no? ujú. Para hacer esa difusión. Muy bien, seguimos hablando de algunas de estas cosas. En ese sentido, también desde el punto de vista técnico, me gustaría que hablaras un poquito bueno, de cómo se adaptan tus viñetas a los distintos medios donde publicas, es decir, también dónde te puede ver la gente. El jueves es ahora mismo la más conocida, Ujú, pero tienes actividad en las redes, tienes algún otro sitio donde publiques y cómo te adaptas a cada uno de esos espacios, ¿no? Es decir, qué limitaciones tiene un jueves, ujú. qué libertad te da otros medios, no lo sé, cuéntanos algo de eso. La suerte que tengo, me considero muy afortunada, es que la libertad que me dan todos los medios con los que colaboro es máxima. Entonces, en ese sentido, las limitaciones vienen más dadas por el formato, ¿no? En el jueves tengo una tira muy apaisada, muy estrechita, que me condiciona a la hora de contar cosas, pero a la vez también estimula la creatividad y el ingenio, ¿no? Porque, bueno, hay que buscar nuevas maneras de contar cosas que a lo mejor hay que condensar, ¿no? Porque no caben ahí, ¿no? Entonces, cuando tengo alguna historieta que ahí no cabe, pues la dibujo más en plan grande, de las estupendas me refiero, y la cuelgo en mis redes, en Instagram o en Twitter sobre todo, ¿no? Que, bueno, allí soy Raquel Berryfin, todo junto, como Huckleberry Finn, pero con Raquel. Y luego también pues colaboro con revistas como Principia, que es una revista muy Uh -huh. interesante que, bueno, apuesta por una única cultura, ¿no? La científica y la humanística fusionadas, ¿no? Y entonces es muy interesante porque cada número, cada ejemplar, que sacan un par al año,
va dedicado a un tema y en torno a ese tema giran pues todos los artículos científicos, ¿no? Y pues han tenido temas que van pues desde mujeres científicas a la diversidad en la ciencia y siempre cuentan con un elenco de colaboradores de primera, ¿no? A nivel científico y también a nivel de ilustración, ¿no? Por ahí también han pasado pues Álvaro Ortiz o Carla Mm, Berrocal en algún momento puntual, ¿no? También colaboro con Jotdown y con Jotdown Kids. Y a veces también, porque somos muchas, hay una sección de las páginas de Pícara en el Salto que se llama La Viñetera. ujú, También una viñeta allí y allí, con lo que te decía de la libertad, ¿no? Para publicar, ahí me ha dado por publicar las historias de dos ovejas que son Obdulia y Eduvigis, que, bueno, una es como la soñadora y la alucinadita de la vida, y la ujú. otra es la que siempre está con las cuatro patas en el suelo, ¿no? Y, y es divertido, pues porque, bueno, son dos ovejas que se han salido un poco del rebaño, ¿no? Por decirlo así, de lo que es la sociedad y están ahí también cada una con sus burradas, aunque sean ovejas. Chiste malo, pero Bueno, no, no está mal, no está mal. sí. Y en cuanto a la técnica, pues, ¿te referías a la técnica de dibujo Bueno, o no, un de? poco ya lo has dicho, lo de los formatos, lo de, Mm, por ejemplo, hablamos una vez del uso de las metáforas gráficas, ¿no? Por mm, mm, ejemplo, eh, un poco también esa idea de sintetizar, ¿no? Que te ves obligada, ¿no? Con el humor gráfico. mm. Pero vamos, ya lo has dicho, si te parece. Eh, en ese sentido, también me gustaría que hablaras un poquito, aunque, bueno, espero que ya empiece a ser nuestro pasado, lo que pasó un poco tu actividad durante el confinamiento, ¿no? Que también aportaste ahí. Nosotros te seguimos mucho, te lo comenté la última vez, que Sí, en el grupo compartíamos lo que ibas publicando y me pareció muy interesante, ¿no? Porque tenías una especie de, bueno, incluso escribimos en el blog que tenemos en los profesores que hacemos Te dejo con clase, eh, escribimos un artículo donde hablábamos un poco de que sin el humor gráfico hubiera sido todo peor, ¿no? Porque realmente fueron muy capaces de sintetizar algunos de los temas que estaban rondando la pandemia y además de iluminar en cierto modo, ¿no? De hacer más llevadero bueno, no sé. sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, una de las cosas buenas, por decirlo así, que ha tenido, pues, la pandemia y esta situación que hemos vivido a nivel global absolutamente todos, es que, bueno, como usando un poco como metáfora lo que te contaba antes, que el espacio este del jueves hace que agudice el ingenio para contar cosas, esta situación tan bestia que vivimos todos, también nos hizo agudizar el ingenio, ¿no? Y la gente, mucha gente, dio lo mejor de sí misma, ¿no? Un montón de humoristas, ya no solo gráficos, ¿no? Sino, bueno, gente del mundo de la cultura, sobre todo, que ha sido un sector tan y tan castigado, por la pandemia. No quiero dejarme a otros sectores castigados, pero bueno, como es el que me toca más de cerca, es del que quiero hablar, ¿no? Y todo lo que dio, ¿no? O sea, ese dar, ¿no? Ese ofrecer, ese, mm, pues aportar contenidos para que la gente se distrajera, ¿no? O sea, desde gente como, no sé, me acuerdo de Gemma Correll, esta humorista británica que incluso me acuerdo que preparaba pues dibujos para que los chavales colorearan, ¿no? Qué bonito. Y tú lo veías y lo compartías con esa amiga que sabías que tenía una niña pequeña que estaba todo el día dando guerra y que se le acababan los recursos, ¿no? Y bueno, fue un momento en el que, como te decía, pues mucha gente dio lo mejor de sí mismo, ¿no? Y las reflexiones que se hicieron en torno a esto, ¿no? A modo de historietas, de tiras, de viñetas, incluso monólogos, ¿no? O canciones, o sea, han salido grupos, no sé, aquí en Cataluña salieron los Stay Homes, que eran unos tipos que en la terraza de su piso y con un cubo y cuatro cosas más, pues estaban haciendo canciones, ¿no? O sea, todo el mundo estábamos viviendo una misma situación y por eso era
tan, entre comillas, fácil hacer un humor universal, ¿no? Compartir algo universal, porque era algo en lo que todos andábamos metidos, ¿no? Qué bueno. En ese sentido, mucho de ese material que generaste, me acuerdo, por ejemplo, una tira bueno, una viñeta que tenías sobre el Quijote, ¿no? Que lo hablamos Sí, en esa serie que tienes literaria que se puede seguir sí. en Twitter, que yo recomiendo que lo busquen porque son buenísimas, pero lo aprovechaste para lanzar una crítica feroz sobre el uso de las redes y todo el ruido mediático que hubo durante la pandemia, ¿no? Sí, porque inevitablemente a la par que hay quien saca lo mejor de sí en un momento como este, pues también hay quien va a meter ruido, ¿no? O a meter cizaña, ¿no? Que la verdad es como muy cansino que en una situación así todavía exista gente que vaya a meter cizaña, ¿no? Es en Claro. plan, no tenéis alma o no tenéis cerebro, una de las 2 cosas o las 2 a la vez. Pero, pero sí, o sea, creo que era importante criticar también esto, ¿no? Y está la viñeta del Quijote y hay algunas más también, ¿no? De un poco de esa la bondad humana y la estupidez colectiva, ¿no? Ujú. Por otro lado, porque también es fácil en un momento de miedo dejarse llevar por caer un poco en esa trampa, ¿no? Y dejarse llevar por eso, por ese ruido, ¿no? Claro. Y pues, creo que por esa razón también era importante criticarlo. Estupendo. Y todo ese material, antes nos adelantaste ya algo, tienes que, bueno, darnos algo más de carnaza sobre todo eso que salió, todo lo que ha salido en las tiras del jueves. ¿Veremos publicado algo pronto? ¿No? Puede que sí. Está todavía ahí, pero sí, Bueno, sí. pero Pronto, tienes pronto, no sé, pero la tengo verdad que, mucho por ejemplo, ya lo material. hablamos en su momento, que las viñetas literarias solo tienen un potencial que, bueno, nos encanta, ¿no? Y bueno, en general, bueno, Sí. pues ya vamos a ir Una terminando. cosa, Dime. Joaquín, una cosita que quería apuntar. Con esto de las viñetas literarias me ha pasado una cosa bueno, que es alucinante, que es que una profesora de instituto de León, Ujú. que me sigue por las redes, empezó a utilizarlas en clase. Las usó en un par de sus exámenes y este año me pidió permiso para montar un dossier, Qué bueno. e incluirlas en el dossier con el que iba a trabajar todo el curso, ¿no? Y la Ujú. verdad es que cuando pasan estas cosas es como bingo, ¿no? Es como Sí. que, De todas eh, formas, sabes que nosotros también, tú generosamente nos la mandaste a los sí, profesores de Te Veo con Clase y también la estamos usando, ¿eh? Y vamos a sacar todo el partido que podamos. qué bien, me Eso te lo alegro un montón. aseguro. Que no, porque son buenísimas y además cumplen con, nosotros sabes que hemos vinculado a la viñeta gráfica con el humor gráfico con los textos argumentativos, es decir, para nosotros son artículos de opinión y queremos defenderlo en ese sentido, que tan válido como cualquier otro texto, digamos, de una columna periodística, ¿no? Sí, sí. Y bueno, en algunos casos con una inteligencia brutal, ¿no? Hay gente que ha dado el clavo, pero absolutamente durante los últimos tiempos, ¿no? Y siguen haciéndolo diariamente. Aquí también tenemos una buena tradición, tanto histórica en Canarias, me refiero, ahora mismo dentro de los actos también hay una exposición de Morgan y también lo hubo el año pasado de Padilla. Son gente muy potente que en la prensa diaria está haciendo cosas muy buenas en Canarias. Bueno, pues en ese sentido, para ir cerrando, dar dos pistas, es decir, seguir a Raquel Berry Finn en las redes, lo recomiendo vivamente, y luego anunciar, que estoy encantado de poder hacerlo, porque ha sido tras un largo aplazamiento, es decir, ha Sí. previsto que vinieras antes de la pandemia y mira todo lo que ha llovido, y por fin se va a confirmar que vienes la próxima semana, vienes la próxima semana y vas a estar invitada dentro del ciclo organizado por nuestro querido Santi Suárez, Viñas y Viñetas para la Denominación de Origen Tacote Centejo, vas a estar en la librería Lemu los días 4 y 5, en la Laguna, Sí, librería Lemu de sí, la sí, Laguna, sí. 4 y 5 de noviembre, con sesiones de firmas ambos días y luego con una charla con Manolo Darias, Ujú. nuestro decano de la prensa del cómic, que también que será a las 8 del viernes, ¿no? Del viernes 5. Y bueno, ¿qué te parece que por fin consigamos tenerte aquí? Estoy encantada, pero encantada, me apetece un montón.
aparte de poder daros un abrazo, Muy bien. después de haberlo postergado tanto tiempo, este encuentro me apetece un montón. Me apetece un montón poder coincidir con vosotros, las charlas y todo lo que se tercie, todo lo que se tercie. Muy bien. Mm. Pues ahí estaremos. Raquel, muchísimas gracias. Más o menos estamos cumpliendo la hora. Decirte bueno, que es muy interesante, que te deseamos la mejor de las suertes con esos nuevos proyectos, que salgan y que nos sigas regalando cosas y bueno, estaremos por aquí y que te animamos a la gente a que vaya a verte también en persona a Lemus y a que le firmes tus libros que están muy bien. Y nada más, en principio ya ahora te despido y no antes, sin volver a decir que todo esto ha sido gracias a la organización de Santa Cruz Comic, 18ª edición, organizada por la Fundación Cinemas Comic y la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna. Se ha contado para ello con el patrocinio de la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, del Cabildo de Tenerife y del Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural. Ujú. Pues por mi parte nada más, un abrazo a todo el equipo de Santa Cruz Comic y a toda la gente que ha hecho posible esta edición y que los cómics sigan ahí dándole fuerte. Muy bien. Les dejamos con un vídeo y muchas gracias de nuevo, Raquel. Gracias.